Nunca imaginé que una simple llamada telefónica pudiera cambiarlo todo. Aquel viernes, el teléfono sonó justo cuando estaba sirviendo el café. Reconocí la voz al instante. Claudia, mi nuera. No la oía desde hacía casi un año, desde aquella discusión en la que mi hijo, Julián, me gritó que dejara de meterme en su vida. Desde entonces, el silencio se volvió costumbre entre nosotros. Por eso, cuando escuché su voz dulce, casi fingida, diciendo: «Mamá Rebeca, quiero invitarla a cenar. Es hora de hacer las paces», sentí algo extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa, alivio y desconfianza. Respiré hondo antes de responder. «¿Una cena?» «Sí», insistió ella. «Julián y yo pensamos que es momento de dejar el pasado atrás. Cocinaré su platillo favorito». Ese detalle me desconcertó. No recordaba haberle contado jamás cuál era mi comida preferida. «Será un gusto verte, hija», le dije, casi sin reconocer mi propia voz. Cuando colgó, me quedé mirando el teléfono con el corazón encogido. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche, me senté junto a la ventana a mirar la lluvia. El reflejo del vidrio me devolvía la imagen de una mujer cansada, con más cicatrices que años. Recordé la última vez que estuve en casa de Julián. La tensión, las miradas, el frío en el aire aunque fuera verano. Claudia apenas me habló aquella tarde. Solo me observaba con una sonrisa educada y una mirada de piedra. Mi hijo, en cambio, evitaba cruzar palabras, como si temiera que cualquier frase fuera un detonante. Yo sabía que Claudia había cambiado a Julián. Lo había vuelto distante, controlado, ajeno. Por eso, la invitación me sonaba a trampa o milagro. Y como toda madre, preferí creer en el milagro. Pasé el día limpiando la casa, preparando un pequeño obsequio, un álbum de fotos de Julián cuando era niño. Cada imagen era una herida vieja, pero también un recordatorio de que el amor no se apaga aunque lo quieran ahogar. Quizá esta cena sea el comienzo de algo nuevo, pensé. Una parte de mí aún creía en las segundas oportunidades. Llegué temprano. El reloj del pasillo marcaba las 7:30 cuando subí al piso del departamento. Toqué el timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta. Pensé que tal vez no me habían escuchado. Empujé con cuidado y entré. El olor a perfume caro y cera encendida flotaba en el aire. Desde la cocina se oían pasos y la voz de Claudia hablando por teléfono. Sí, ya todo está listo. Esa vieja no tiene idea de lo que le va a pasar esta noche». Mi cuerpo se congeló. No supe si dejar la bolsa en el suelo o salir corriendo. Mi respiración se volvió ruido. Apreté el álbum contra el pecho y di un paso atrás, tratando de no hacer sonido. Claudia seguía hablando. «Te aviso apenas ella llegue. No te preocupes, lo tengo todo controlado». El mundo pareció detenerse. Mi primera reacción fue pensar que escuché mal, pero su voz no dejaba lugar a dudas. Esa vieja no tiene idea de lo que le va a pasar esta noche. ¿De quién hablaba? Sino de mí. Salí despacio, sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras deprisa, con las manos temblando. Afuera, la lluvia había vuelto. Corrí sin rumbo, mojándome el rostro con lágrimas y agua al mismo tiempo. Caminé durante horas, o eso me pareció. No tenía dónde ir. Mis hermanas vivían lejos, y mis amigas ya no eran parte de mi vida desde que Julián se casó. Me refugié bajo el toldo de una tienda cerrada, intentando ordenar mis pensamientos. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si no hablaba de mí? Pero la frase, repetida una y otra vez, sonaba como una sentencia. Pensé en llamar a Julián. Mi corazón quería hacerlo, pero mi razón me detuvo. Si él estaba involucrado, ¿qué le diría? ¿Que había escuchado a su esposa planear algo contra mí? Se reiría. Me llamaría paranoica. Ya lo había hecho antes. La noche se volvió más fría. En medio de mi desesperación, recordé que Claudia trabajaba en una aseguradora y que hacía un mes había preguntado, de la nada, si yo aún conservaba el testamento de mi difunto esposo. Por precaución, había dicho. El miedo se convirtió en certeza. Volví a casa con los pies empapados y el alma en ruinas. Encendí la luz del comedor, me quité el abrigo y me senté frente al álbum.
Las fotos me miraban como testigos mudos. Julián de niño, riendo, abrazándome. ¿En qué momento se había convertido en alguien que podía permitir esto? O peor aún, ¿en qué momento había dejado de ver quién era su madre? Me serví un té para calmarme, pero la taza temblaba entre mis manos. No podía dejar de pensar en esa voz, esa frase. Esa vieja no tiene idea de lo que le va a pasar esta noche. Miré el reloj. Eran las 10:15. La cena debía haber comenzado sin mí. ¿Habían notado mi ausencia? ¿La estaban celebrando? Esa pregunta me atravesó como un cuchillo. La rabia desplazó al miedo. Me limpié las lágrimas, me puse el abrigo y tomé mi bolso. No voy a esconderme, dije en voz alta, mirándome al espejo. Si quieren jugar conmigo, lo harán frente a frente. Salí de casa y caminé de nuevo hacia el departamento, con el corazón latiendo en los oídos. Subí las escaleras con cautela. La puerta seguía entreabierta. Las luces del comedor estaban encendidas. Se oía música, risas, copas. Todo parecía normal. Apreté el picaporte con los dedos fríos. Lo giré despacio y abrí la puerta. Entré sin hacer ruido. El aroma del vino y del asado llenaba el aire. Di 2 pasos. Entonces miré hacia atrás y lo que vi me heló la sangre. Cuando miré hacia atrás, el pasillo estaba vacío, pero juraría que una sombra se movió detrás de la puerta de la cocina. El corazón me golpeaba tan fuerte que apenas podía respirar. Di un paso atrás, sin apartar la vista de aquella silueta difusa. El aire olía a vino y a perfume floral, pero también a algo más, algo metálico, como si hubiera sangre. Me acerqué despacio. Escuché risas al fondo, la voz de mi hijo, luego la de Claudia, suave, melosa, falsa, el sonido de las copas chocando. Entonces vi el cuchillo sobre la mesa del comedor. Brillaba bajo la luz amarilla, recién lavado, y al lado un sobre blanco con mi nombre escrito, para mamá Rebeca. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Di un paso más y oí cómo alguien se acercaba. No tuve tiempo de pensar. Salí corriendo hacia el pasillo, dejando el sobre atrás. Abrí la puerta y bajé las escaleras casi sin tocar los peldaños. El aire helado de la calle me golpeó el rostro. Corrí hasta la esquina, con las manos temblando y el alma a punto de desbordarse. No sabía a dónde ir. Solo sabía que no podía volver. Todavía. Caminé sin rumbo durante varios minutos hasta que mis piernas me obligaron a detenerme. Me refugié en una parada de autobús vacía. La lluvia empezaba a caer con fuerza, y el cielo se había vuelto del mismo gris opaco que sentía en el pecho. No podía dejar de pensar en lo que había escuchado y en lo que acababa de ver. ¿Era real? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada? Claudia siempre había sido calculadora, sí, pero también sabía fingir cariño cuando le convenía. Después de la muerte de mi esposo, ella fue la primera en ofrecerse a ayudarme con las cuentas. Durante años se encargó de manejar los papeles de la herencia. Yo, ingenua, lo permití. Confiaba en mi hijo y, por extensión, en ella. Creí que ese era el modo correcto de mantener la familia unida. ¡Qué ironía! Esa confianza era ahora la cuerda que me asfixiaba. El agua de la lluvia me empapaba los zapatos. Me temblaban los dedos. Saqué mi teléfono para llamar a alguien, pero no supe a quién. ¿A la policía? ¿Y decir qué? Creo que mi nuera planea hacerme daño. Sonaría ridículo. Además, ¿y si estaba equivocada? La mente me empezó a jugar con recuerdos viejos. Recordé la primera vez que vi a Claudia, el día en que Julián me la presentó. Traía un vestido azul, el cabello suelto y esa sonrisa encantadora que podía convencer a cualquiera. Pero sus ojos nunca sonreían. Desde ese instante sentí algo, una incomodidad silenciosa. No porque fuera mala, sino porque era demasiado perfecta, demasiado atenta, demasiado dulce, demasiado todo. Las personas así siempre esconden algo. Después vinieron las sutilezas, las bromas en doble sentido, las insinuaciones. «Ay, suegra, qué lástima que usted no entienda de inversiones. Julián y yo sí sabemos mover el dinero». O aquel día en que se refirió a mí como una carga emocional para el pobre Julián. Siempre sonreía cuando lo decía, como si el veneno no contara cuando se servía con buena dicción. Y ahora todo tenía sentido. Esa cena no era reconciliación,
Era una emboscada, una puesta en escena para algo que aún no lograba comprender. Me quedé un rato más en la parada, mirando los autos pasar. El viento helado me hacía lagrimear. Un señor mayor se acercó con paraguas y me ofreció refugio bajo el techo. ¿Está bien, señora?, preguntó con amabilidad. Sí, solo me mareé un poco, mentí. No debería estar sola a esta hora. Ya me voy a casa. Gracias. Esperé a que se marchara y crucé la calle. El instinto me pedía no regresar, pero la curiosidad, esa maldición que tenemos las mujeres que amamos demasiado, me empujó de vuelta. Tenía que saber qué había en ese sobre con mi nombre. Cuando llegué al edificio, las luces del pasillo estaban apagadas. Todo estaba en silencio. Me acerqué a la puerta del departamento con cautela. La música había cesado. Solo se oía el goteo del fregadero. Empujé la puerta apenas lo necesario para ver adentro. El sobre ya no estaba sobre la mesa, ni el cuchillo ni el vino, solo 2 copas vacías y un ramo de flores marchitas. Llamé en voz baja. ¿Claudia? ¿Julián? Nadie respondió. Di un paso más y sentí algo crujir bajo mis pies. Era un pedazo de cristal. Me agaché. Era parte de una copa rota. El suelo estaba mojado. No supe si de vino o de algo peor. Me giré y vi algo que me heló el alma. El retrato de boda de Julián y Claudia, roto en 2, tirado en el suelo. La cara de mi hijo había sido cortada con una navaja, y sobre el marco, con marcador rojo, alguien había escrito: tarde o temprano, todo se paga. El pánico me paralizó. Salí corriendo, bajé las escaleras, y no paré hasta llegar a la esquina. El corazón me latía como si quisiera escapar del pecho. Me apoyé en un poste, intentando recuperar el aire. Entonces, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era un mensaje desconocido. Si aprecias tu vida, no vuelvas a ese lugar. Todo está en marcha. Sentí que las piernas me fallaban. Miré a mi alrededor, buscando rostros entre las sombras, pero la calle estaba desierta. Solo el sonido de la lluvia, insistente, interminable. No respondí. Apagué el teléfono y comencé a caminar en dirección opuesta, sin rumbo, sin sentido, solo con una certeza clavada en el pecho. Alguien quería verme muerta. Esa noche no volví a mi casa. Dormí en una pensión barata, en el centro. El colchón era duro, el aire olía a humedad, pero al menos podía cerrar los ojos sin temer que alguien entrara por la puerta. Me quedé mirando el techo durante horas, repasando cada detalle. La voz de Claudia, el cuchillo, el sobre, el mensaje. Nada encajaba todavía, pero intuía que no se trataba solo de odio familiar. Era algo más grande, algo preparado con tiempo, una trampa perfecta, en la que yo no debía morir, sino ser acusada. El sueño me venció al amanecer, y antes de dormirme, susurré para mí misma: si creen que me voy a dejar destruir, no me conocen. La mañana siguiente desperté con el corazón aún desbocado. El reloj marcaba las 9 y el sonido del tráfico en la calle me devolvió a la realidad. Durante unos segundos no supe dónde estaba. El olor a humedad de aquella habitación alquilada me recordó la noche anterior. La voz de Claudia, el cuchillo, el sobre, el mensaje anónimo. Todo seguía ahí, grabado en mi mente como una pesadilla que no se disolvía con la luz. Tomé un sorbo del té frío que había dejado en la mesita y mientras lo hacía, supe lo que tenía que hacer. No podía quedarme escondida. Si quería entender qué tramaban contra mí, debía volver. Pero esta vez no como la madre ingenua que esperaba afecto, sino como una mujer que había visto el rostro del peligro. Me duché, me vestí con ropa sencilla, pantalón oscuro, blusa beige, y guardé en mi bolso algo que siempre me acompañaba desde que enviudé. Un rosario, no por fe, sino por costumbre. El tacto de las cuentas frías entre los dedos me daba una extraña sensación de control, de conexión con algo más allá del miedo. Salí de la pensión y caminé hasta la parada del autobús. Cada paso era un diálogo interno entre el temor y la determinación. Ve, pero no hables mucho. Sonríe, pero observa. Escucha, Rebeca. Escucha. Cuando llegué al edificio, el portero, un muchacho joven que apenas conocía, me miró con extrañeza. ¿Otra vez por aquí, señora Aguirre? Sí, dije con naturalidad. Mi nuera me invitó a cenar anoche, pero tuve que irme antes de tiempo. Quedamos en vernos hoy. El chico asintió, sin sospechar nada.
Subí los escalones con el corazón latiendo en el cuello. Al llegar a la puerta, respiré hondo y toqué el timbre. Claudia abrió casi de inmediato. Su rostro mostraba sorpresa y una sonrisa que no llegaba a los ojos. Mamá Rebeca, qué alegría verla. Pensé que se había arrepentido anoche. Tuve un mareo, mentí. No quise preocuparlos. Oh, no se preocupe, lo entendemos. Pase, por favor. La casa estaba impecable, como siempre. Olor a lavanda, velas encendidas, una música suave. Todo perfectamente calculado para parecer normal. Demasiado normal. Julián salió del pasillo con los brazos abiertos. Mamá, no sabes cuánto me alegra verte. Su abrazo fue cálido, pero breve, casi mecánico. Me miró a los ojos, y por un instante creí ver culpa o miedo. No supe distinguirlo. Nos sentamos a la mesa. El mantel era nuevo, los cubiertos brillaban, y el vino tinto esperaba servido en 3 copas. Yo observaba cada detalle, cada movimiento. Claudia hablaba sin parar, contándome anécdotas triviales sobre el trabajo, sobre lo mucho que Alma, mi nieta, estaba creciendo, sobre los planes de vacaciones. Todo tan perfectamente casual que resultaba sospechoso. Tomé el vaso entre mis dedos, pero no bebí. El vino tenía un aroma fuerte, distinto. Mientras ellos reían, fingí un pequeño movimiento torpe y dejé que una gota cayera sobre el mantel. El líquido dejó una mancha oscura. Claudia se apresuró a limpiar con un gesto nervioso. No se preocupe, dijo. Soy torpe también a veces. Torpe. La palabra resonó en mi cabeza. Ella no lo era. Nada en ella lo era. A mitad de la cena, Alma apareció en pijama. Abuela, dijo con voz somnolienta, ¿por qué anoche papá y mamá discutían tan fuerte? Claudia la miró con una sonrisa congelada. Ve a tu cuarto, cariño. Pero la niña siguió hablando. Yo escuché cuando papá dijo que no quería que te pasara nada, abuela. Y mamá le dijo, ya es tarde, todo está hecho. El silencio se volvió un cuarto personaje en la mesa. Mi corazón empezó a latir tan rápido que temí que se notara. Claudia intentó disimular. Los niños inventan cosas, ya sabes, dijo entre risas forzadas. Yo asentí, fingiendo calma, mientras por dentro sentía cómo el mundo se desmoronaba. Alma se acercó y me abrazó por detrás. No te vayas, abuela, susurró al oído. No quiero que te pase nada. Mi cuerpo se estremeció. La abracé con suavidad, sin dejar que Claudia viera mis lágrimas. Después de la cena, Claudia insistió en que me quedara un rato más. Podemos tomar un café, o un licor si prefiere. Gracias, hija, pero mañana tengo que madrugar. Oh, vamos, solo un momento. Noté la insistencia, y eso me confirmó todo. Ella no quería que me fuera. No todavía. Saqué el pañuelo de mi bolso, fingí limpiar mis labios y mientras lo hacía, toqué con los dedos la cámara diminuta que había escondido entre las costuras de mi cartera. Había comprado ese artefacto hacía un año, por recomendación de una vecina que vivía sola. Nunca imaginé que llegaría a usarlo así, pero esa noche lo hice. Claudia trajo el café. Julián se levantó para contestar una llamada. Mientras él estaba fuera de la habitación, ella se acercó con la bandeja. Su voz cambió. Ya no sonaba dulce, sino baja, afilada. «Así que volviste, ¿eh?», susurró, sonriendo sin mirarme. «No sabes cuánto me alegra». Me quedé quieta. Ella colocó la taza frente a mí, con un gesto lento. «Este café lo preparé especialmente para usted. Es inolvidable». Sus ojos brillaron con algo oscuro. Por un segundo, pensé que iba a hacerlo ahí, frente a mí, sin miedo, sin esconderse. Pero se limitó a tomar asiento, cruzando las piernas con elegancia. Yo apoyé mis manos sobre la mesa, sin tocar la taza. «¿Por qué tanto esfuerzo por reconciliarte conmigo, Claudia?», pregunté con suavidad. «Porque usted es la madre de mi esposo, y eso la hace importante», respondió con una sonrisa envenenada. «Y porque las cuentas deben saldarse, tarde o temprano». Esa frase, la misma que había leído escrita con marcador rojo sobre el retrato roto. Mi sangre se heló. Julián regresó en ese momento, y ella cambió el tono como si nada. «¿Ya está todo listo, amor?», preguntó ella, fingiendo dulzura. Él asintió, pero no respondió. Yo lo miré, y algo en su expresión me confirmó lo que ya temía. Él también sabía. La cena terminó entre sonrisas tensas.
Me ofrecieron llevarme a casa, pero rechacé. Preferí caminar. Necesitaba aire, distancia y pensar. Esa noche, mientras regresaba a mi pequeño apartamento, supe que ya no se trataba solo de supervivencia. Era algo mucho más grande, un plan cuidadosamente elaborado para borrar mi existencia y quedarse con todo lo que me pertenecía. Y mientras caminaba bajo las luces amarillentas de la calle, una idea se abrió paso en mi mente, tan clara como el dolor que sentía. Si ellos tenían un plan, yo también podía tener uno. Esa noche dormí poco, pero desperté con una claridad que hacía mucho no sentía. Había pasado de ser la mujer asustada que huía bajo la lluvia a convertirme en algo distinto, una observadora. Ya no era solo víctima. Ahora tenía un propósito: descubrir la verdad. Y lo haría sin gritos, sin confrontaciones, con paciencia, porque a veces la mejor venganza no es la ira, sino la inteligencia. Me preparé un café amargo y abrí la libreta donde durante años había escrito recetas, fechas y números de teléfono. En esas páginas de papel envejecido comenzó mi contraataque. Escribí lo que recordaba, la frase que escuché por teléfono, la escena del sobre, el cuchillo, las palabras de Alma, la mancha de vino, la sonrisa de Claudia, el brillo de culpa en los ojos de Julián. Todo, cada detalle podía ser una pieza. Luego anoté una pregunta al final de la hoja. ¿Qué quieren exactamente de mí? Decidí comenzar por lo único tangible, la herencia de mi difunto esposo, Arturo. Recordé que, poco antes de morir, me había dicho que dejaba todo arreglado para que yo no tuviera problemas económicos. Él confiaba en Julián para manejar algunos documentos, y fue Claudia quien en su momento se ofreció a ordenar los papeles. Nunca me interesó leerlos. El dolor de perder a Arturo me había nublado, pero ahora sabía que debía hacerlo. Fui al armario donde guardaba una caja de metal con candado. Allí estaban los documentos originales, el testamento, los títulos de propiedad, las copias de la cuenta bancaria, o al menos eso creía, porque al abrir la caja noté algo que me heló. Las firmas no eran las mías. Habían falsificado mi rúbrica. El trazo era perfecto, pero no el pulso. Mis letras eran suaves, casi redondeadas. Estas, en cambio, tenían fuerza y prisa. Quien lo había hecho conocía bien mi escritura, pero no mi alma. Revisé los papeles uno por uno. Entre ellos encontré un contrato reciente con el nombre de Julián como representante legal. La fecha coincidía con el mes en que dejé de recibir el depósito mensual de la cuenta conjunta. Era claro, me estaban despojando poco a poco, como quien vacía una casa sin romper nada para no despertar sospechas. Llamé a mi vieja amiga Teresa, abogada jubilada, la única persona en quien aún confiaba. Nos conocíamos desde jóvenes. Había estado a mi lado cuando Arturo enfermó. Le pedí que viniera sin contarle demasiado. Cuando llegó, notó enseguida mi agitación. «¿Qué sucede, Rebeca? Estás pálida». Le mostré los documentos. Ella los revisó con la paciencia de quien ha visto demasiados fraudes disfrazados de amabilidad. «Esto es grave», dijo al fin. «Aquí hay falsificación y abuso de confianza. ¿Puedo denunciarlos?» «Sí, pero necesitas pruebas sólidas, algo más que sospechas o firmas dudosas. Entonces las buscaré. No te precipites. Ellos no saben que sabes. Mantén la calma y observa». Su consejo fue simple, pero valioso. Fingir normalidad, mientras grababa cada palabra, cada gesto. Esa misma tarde fui al banco. Pedí hablar con el gerente. Le mostré los documentos y expliqué con voz temblorosa que sospechaba de un error. El hombre, educado pero incómodo, me pidió esperar en una sala pequeña. Después de unos minutos, regresó con una carpeta y una sonrisa nerviosa. «Doña Rebeca, aquí dice que usted firmó la autorización de transferencia el mes pasado. ¿Podría mostrarme la firma?», pregunté. Me la enseñó. Era idéntica a la mía, demasiado idéntica, como si la hubieran copiado. En ese instante, una frase de Claudia resonó en mi cabeza. «Las cuentas deben saldarse, tarde o temprano». Supe entonces que no solo querían mi casa o mi dinero. Querían borrar mi nombre, mi existencia legal, mi identidad, y convertir mi vida en su coartada. Regresé a casa con un nudo en la garganta. Encendí la lámpara del comedor y saqué mi cartera.
Ahí estaba la pequeña cámara que había usado la noche anterior. Revisé la grabación en mi laptop. El video mostraba la cena, los gestos de Claudia, las frases cargadas de insinuación. Y, lo más importante, la voz de Alma diciendo que sus padres discutían porque ya era tarde, todo estaba hecho. Esa frase era oro puro, la prueba de que algo se tramaba. Guardé la grabación en una memoria USB y la escondí dentro de una vieja figura de porcelana que Arturo me había regalado en nuestro aniversario. Nadie pensaría buscar allí. Esa noche me llamó Julián. «Mamá, Claudia se siente mal por lo de ayer. Cree que malinterpretaste las cosas. No te preocupes, hijo», le dije con calma. «Fue una cena maravillosa». «¿De verdad?» «Sí, estoy muy agradecida». «Me alegra oír eso», respondió aliviado. «Mañana pasaremos a verte. Queremos mostrarte algo importante». Cuando colgó, sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Mostrarte algo importante. Sabía que esas palabras no presagiaban nada bueno. Si ellos pensaban seguir con su teatro, yo debía adelantarme. Fui al cajón del escritorio y saqué un viejo grabador de voz, uno de esos que mi esposo usaba cuando trabajaba como contador. Lo probé. Funcionaba. Grabé un mensaje, por si algo me ocurría. «Soy Rebeca Aguirre. Si alguien escucha esto, significa que descubrí algo peligroso. Mi nuera, Claudia, y mi hijo, Julián, están falsificando documentos y planean algo más grave. Tengo pruebas guardadas en un lugar seguro. Lo dejé dentro del armario, en un bolsillo oculto de mi abrigo de invierno. Esa madrugada no dormí. Caminaba por la casa en silencio, mirando las fotos familiares en la pared. En una de ellas, Julián tenía apenas 7 años, con una sonrisa enorme y los ojos llenos de ternura. Recordé cómo me abrazaba cuando tenía pesadillas, cómo prometía cuidarme cuando fuera grande. ¿En qué momento dejé de ser su refugio y me convertí en su objetivo? La pregunta me quemaba el alma. Pero ya no podía detener el curso de los hechos. La rueda había empezado a girar, y si ellos creían que me romperían, descubrirían que las mujeres como yo no se quiebran, se transforman. Antes de acostarme, escribí en mi libreta: «Ellos tienen su plan. Yo también tengo el mío. Y mañana comenzará». El amanecer del día siguiente trajo una calma engañosa. Los primeros rayos del sol pintaban mi sala con un brillo cálido, pero dentro de mí no había serenidad. Había solo precisión. Cada pensamiento era una pieza que debía encajar en su sitio. Sabía que ese día vendrían. Sabía que sonreirían, fingirían amor y que me mostrarían algo importante, pero esta vez yo estaría lista. Preparé la mesa del comedor con una meticulosidad casi ritual. 2 copas de vino, una jarra de agua, un plato de galletas que olían a infancia. Nada de extravagancias. Quería que pareciera un encuentro casual, una madre que anhela paz, pero detrás de ese escenario había trampas invisibles. En la esquina, sobre una repisa, escondí la cámara diminuta apuntando hacia la mesa. El grabador de voz estaba activado dentro de una caja de té. El teléfono, cargado y con la opción de grabación automática. No podía permitirme un error. Antes de continuar, respiré profundo y encendí una vela. Le hablé al retrato de mi difunto esposo. «Arturo, si puedes oírme, dame fuerza. No para vengarme, sino para poner fin a esta pesadilla». Luego me miré al espejo. No era la misma mujer que salió corriendo bajo la lluvia días atrás. Era otra, más firme, más lúcida, más peligrosa. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. A las 10 en punto sonó el timbre. Mi corazón respondió con un golpe seco. Me limpié las manos en el delantal y abrí la puerta. Allí estaban, Julián y Claudia. Parecían una pareja de portada de revista, tan compuestos, tan falsamente perfectos. Ella traía una caja de bombones, él una sonrisa que no le pertenecía. «Mamá», dijo Julián, besándome la mejilla. «Qué gusto verte». «El gusto es mío, hijo», respondí. Claudia me entregó la caja. «Dulces para endulzar los malos recuerdos», dijo con su tono meloso. Yo asentí y los invité a pasar. Nos sentamos. El ambiente era extraño, denso,
como si cada palabra pesara toneladas. Claudia comenzó a hablar. Queríamos mostrarte algo. Abrió su bolso y sacó unos documentos. Son los papeles de la casa. Decidimos ayudarte a regularizarlos. Regularizarlos. La palabra me supo a veneno. Sabía que significaba quitarme lo poco que quedaba a mi nombre. Pero fingí interés. ¡Qué detalle, hija! Yo ya soy mala con los trámites. Lo sabemos, dijo Julián con tono amable. Por eso nos encargamos. Solo falta tu firma. Sonreí. Claro. Pero antes de firmar, quiero brindar por nosotros. Claudia asintió encantada. Llené las copas de vino con movimientos pausados. Por la familia, dije, alzando mi copa. Por los nuevos comienzos, añadió ella. Chocamos las copas, y el sonido del cristal resonó como un eco dentro de mi alma. Yo no bebí, solo observé cómo Claudia tomaba un sorbo. Luego, con una sonrisa, dejé la mía sobre la mesa. ¿Y bien?, pregunté. ¿Qué se supone que debo firmar? Ella deslizó los papeles. Solo unas transferencias menores, dijo. Ah, entiendo. ¿Y este último documento? Pregunté, señalando uno que tenía mi nombre completo. Una autorización. Cuestiones legales. Sus manos temblaron apenas, un detalle casi imperceptible, pero suficiente para confirmarlo. Mentía. Mientras hablaban, fingí buscar mis lentes. Aproveché para revisar el teléfono que tenía grabando el audio. Todo iba según el plan. Luego, con calma, pregunté. Claudia, hija, ¿recuerdas lo que dijiste aquella noche por teléfono, antes de la cena? Ella se congeló. ¿Qué noche? La noche en que me invitaste. Dijiste que esa vieja no tenía idea de lo que le iba a pasar. Su rostro palideció. Debió ser un malentendido, balbuceó. Claro, los malentendidos son mi especialidad, dije, con una sonrisa que no era sonrisa. Julián me miró confundido. Mamá, ¿de qué estás hablando? De algo que se llama respeto, hijo. Algo que se pierde cuando uno vende su alma por una firma. Hubo un silencio largo. El reloj marcó las 10:20. Afuera, los perros ladraban. Y yo, por primera vez, no tenía miedo. ¿Sabes qué es lo curioso, Claudia? Dije, apoyando las manos sobre la mesa. Que a veces los planes más inteligentes se derrumban con una sola voz. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, con el ceño fruncido. Nada, solo que una niña inocente suele hablar más de lo que debería. Su expresión cambió de inmediato. Sabía que hablaba de Alma. Sus labios se apretaron, y en sus ojos brilló algo cercano al pánico. ¿Qué escuchó?, preguntó. Más de lo suficiente. Julián se levantó. «Mamá, estás exagerando». Claudia no quiso decir nada malo. «Lo sé», respondí, «pero las grabaciones no mienten». El color abandonó sus rostros. Yo disfruté unos segundos de ese silencio incómodo antes de continuar. «No se alarmen. Solo quiero que sepan que todo lo que se diga aquí está siendo registrado». Claudia se levantó bruscamente. «Esto es una locura». «Sí, lo es», dije. «Una locura que comenzó cuando intentaron hacerme desaparecer». Julián intentó calmarla, pero ella lo apartó. «Te dije que no confiaras en ella», le susurró con rabia. «Basta», gritó él. Yo permanecí en silencio, observando. A veces, la mejor palabra es la que no se dice. La tensión creció hasta volverse insoportable. Claudia tomó los documentos y los rompió. «¿Quieres pruebas, vieja? No tienes nada». «Al contrario, querida», dije levantándome. «Tengo todo». Fui hacia la repisa y levanté la caja de té. «Aquí está la verdad», dije, señalando el grabador. «Tus palabras, tus amenazas, todo». Ella retrocedió, atónita. Julián me miró con los ojos rojos. «¿Por qué hiciste esto, mamá?», preguntó con voz temblorosa. «Porque ustedes me obligaron. Solo queríamos proteger lo nuestro». «¿Lo vuestro?», reí con amargura. «Todo lo vuestro salió de mí, de mi trabajo, de mi amor, de mi entrega». El reloj marcó las 10:30. Afuera se escuchó el motor de un coche. «¿Esperan a alguien?», pregunté con calma. Claudia me miró sin responder. Fui hasta la puerta y la abrí. El sonido de una sirena policial se acercaba. Claudia palideció. «¿Qué hiciste?», susurró. «Lo mismo que ustedes. Preparé mi cena. Solo que la mía no se sirve con veneno, sino con justicia». Y cuando los agentes entraron, con las luces reflejándose en las paredes, supe que mi trampa había funcionado.
Las luces azules de las patrullas iluminaban las paredes de mi sala, tiñendo los retratos familiares con un brillo frío y sin alma. El sonido del radio policial llenaba los silencios que nadie se atrevía a romper. Yo permanecía de pie, apoyada en el respaldo de una silla, con las manos entrelazadas, mientras ellos, mi hijo y su esposa, eran rodeados por 2 agentes. Claudia intentó recomponerse. Su voz, al principio, fue dulce, melosa, casi convincente. «Oficial, esto es un malentendido. Mi suegra está enferma. Últimamente confunde cosas, inventa historias. Mire, tenemos documentos para probar que ella nos entregó todo voluntariamente». El oficial la observó sin emoción. Yo me mantuve en silencio. Había aprendido que el silencio, en el momento justo, puede ser más poderoso que cualquier palabra. «Señora Aguirre», dijo el agente finalmente, «¿tiene pruebas de lo que afirma?» «Sí», respondí señalando la repisa. «En esa caja hay grabaciones, copias de documentos y un testamento falsificado». El policía asintió y pidió a su compañero que las revisara. El murmullo de los papeles, el clic del grabador y el sonido de las voces reproducidas llenaron el aire con una tensión insoportable. En la grabación se escuchaba claramente la voz de Claudia. «Esa vieja no tiene idea de lo que le va a pasar esta noche». Y luego, la voz de Alma, mi nieta, diciendo que sus padres discutían porque ya era tarde. El agente levantó la mirada. «¿Tiene algo que decir, señora?», preguntó, dirigiéndose a Claudia. Ella respiró hondo y por primera vez perdió el control. Su voz se quebró, su máscara se rompió. «Todo esto fue idea de Julián», gritó, señalándolo con un dedo tembloroso. «Yo solo lo ayudé. Él me obligó». Julián se giró hacia ella, con una expresión de horror. «¿Qué estás diciendo? Tú dijiste que era lo mejor, que había que hacerlo antes de que ella cambiara el testamento». El mundo pareció detenerse. Mis rodillas temblaron. «¿El testamento?», pregunté con voz apenas audible. Julián se quedó callado. Claudia siguió, sin miramientos. «Sí, tu hijo temía que lo dejaras sin nada. Pensaba que ibas a donar la casa. Yo solo lo apoyé. No sé cómo seguí en pie. Sentí que el corazón me latía en los oídos. Miré a Julián, buscando en su rostro una negación, una señal de arrepentimiento, pero solo vi vergüenza. Él no podía sostener mi mirada. «¿Es verdad?», le pregunté. Silencio. «Dímelo, Julián». Yo tragó saliva. «No era así, mamá». «Entonces, ¿cómo era?», insistí. «Teníamos deudas. Claudia perdió su trabajo y yo no sabía cómo decirte que necesitábamos ayuda». Las palabras flotaron como cuchillos en el aire. «¿Y la solución era robarme?», dije con la voz quebrada. «No queríamos hacerte daño», respondió él. «Solo pensábamos que podrías vivir con menos». «¿Con menos?», reí, una risa amarga, casi histérica. «Con menos amor, con menos respeto, con menos dignidad, ¿verdad?». Él bajó la cabeza. Claudia lloraba, pero no por culpa, lloraba por miedo. El miedo de quien ve derrumbarse su propio plan. Los agentes hicieron algunas preguntas más. Luego, mientras esperaban la llegada del supervisor, los dejaron sentados en el sofá, separados. Yo me quedé junto a la ventana, mirando la noche. Afuera, las luces de los coches pasaban como fantasmas, y dentro de mí, algo se apagaba lentamente. Recordé cuando Julián era niño, cómo se escondía detrás de mí cuando tenía miedo de los truenos, cómo me pedía que le contara historias antes de dormir. Y cómo me juró, con apenas 8 años, que siempre iba a protegerme. ¡Qué ironía tan cruel! «Mamá», susurró él desde el sofá. «Perdóname». Me giré hacia él. «No sé si puedo, hijo. Yo no quería llegar tan lejos, pero llegaste», respondí con frialdad, «y me arrastraste contigo». El oficial volvió a hablar. «Señora Aguirre, todo lo que ha presentado será verificado, pero las grabaciones y los documentos ya bastan para iniciar una investigación formal». Asentí. Claudia intentó levantarse, pero el agente la detuvo. «Por favor, siéntese. No puede retirarse todavía». Ella lo miró con los ojos llenos de odio. «Esto no quedará así», murmuró. «Tiene razón», le respondí. «No quedará así, porque esta vez las mentiras no las contaré yo». Los minutos se hicieron eternos. Cuando finalmente se los llevaron, la casa quedó en un silencio sepulcral.
Podía oír mi respiración y el tic-tac del reloj. Las paredes parecían observarme, testigos mudos de una tragedia que había empezado como una cena familiar y había terminado con esposas y sirenas. Caminé hasta la mesa y apagué la vela. La cera derretida formaba un círculo perfecto, como una herida cerrándose. Sentí un nudo en la garganta y dejé que las lágrimas cayeran sin resistencia. No lloraba por ellos, lloraba por la mujer que había sido antes de todo esto, la ingenua, la confiada, la madre que creía que el amor podía con todo. Pasaron unos minutos antes de que Alma bajara las escaleras. Sus ojitos estaban rojos, asustados. «¿Qué pasó, abuela? ¿Por qué se llevaron a mis papás?» Me arrodillé frente a ella y la abracé con fuerza. Porque a veces, mi amor, los adultos hacen cosas malas y deben aprender. ¿Ellos van a volver? No lo sé, dije acariciándole el cabello. Pero mientras tanto, tú vas a estar bien, te lo prometo. Ella asintió en silencio, y en ese gesto sentí una chispa de esperanza. Porque aunque el dolor me atravesara, no todo estaba perdido. Esa noche, cuando Alma se durmió en mis brazos, comprendí algo que nunca había entendido del todo, que el perdón no siempre se da por amor, sino por libertad, y que a veces la justicia no llega con castigo, sino con la verdad expuesta. Apagué la luz y me quedé observando la oscuridad. Pensé en Arturo, en su voz, en sus advertencias silenciosas. Quizás él siempre supo que este día llegaría. Quizás por eso me había dejado algo más que una herencia. Me había dejado fuerza. Y mientras el reloj avanzaba, juré en silencio que mi historia no terminaría ahí, porque la verdad apenas había empezado a hablar, y yo no volvería a callarla nunca más. Las sirenas se apagaron a lo lejos, y la noche quedó suspendida en un silencio imposible. Las luces azules desaparecieron, dejando mi casa sumida en una quietud que dolía más que cualquier grito. Todo olía a vino derramado, a papeles rotos, a ceniza de vela y traición. Me quedé sentada frente a la mesa vacía, mirando los platos a medio comer, las copas sin dueño, las huellas de una familia deshecha. No sabía cuánto tiempo había pasado, quizás minutos, quizás horas. El reloj seguía marcando el paso del tiempo, indiferente a mi ruina. Solo el tic-tac, constante, era testigo de que todavía existía. De pronto, alguien golpeó la puerta. Un sonido seco, firme. Mi corazón dio un vuelco. Por un segundo pensé que era la policía otra vez, o tal vez ellos, pero no. Al abrir, me encontré con la figura del portero del edificio. «Disculpe, señora Aguirre», dijo nervioso. «Vinieron a dejar esto para usted». Me entregó un sobre sellado. Lo tomé, temblando. Tenía mi nombre escrito a mano, con una caligrafía que reconocí de inmediato. Arturo, mi difunto esposo. Me senté, incapaz de abrirlo al instante. El simple hecho de ver su letra era como una punzada en el pecho. El portero se fue, y yo me quedé sola con aquel papel que parecía arder entre mis manos. Finalmente rompí el sello. Dentro había una carta doblada con cuidado y un pequeño documento notarial. Comencé a leer. «Si estás leyendo esto, Rebeca, es porque ya no estoy. Y si llegaste hasta aquí, es porque descubriste lo que temía, que mi confianza en Julián sería puesta a prueba. No lo juzgues con demasiada dureza. El mundo lo hizo débil, pero sí protégelo de quienes lo manipulan. Claudia no es quien dice ser». Mi respiración se cortó. Seguí leyendo, con los ojos nublados. Antes de conocerte, Claudia vivió un pasado oscuro. Su verdadero nombre es Marina Salcedo y tiene antecedentes por fraude y usurpación de identidad. Julián nunca lo supo, y yo tampoco hasta poco antes de morir. Intenté advertirle, pero ya era tarde. Si algo me pasa, busca al notario Ramiro Estrada. Él sabe la verdad. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El documento notarial adjunto confirmaba lo imposible. Arturo había modificado su testamento después de la última versión que Claudia me había mostrado, y en esa versión final todo lo dejaba a nombre de Alma, mi nieta. No a mí ni a Julián, a ella. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso. No eran solo de tristeza, eran de alivio, de justicia, de amor más allá de la muerte. Arturo, incluso después de todo, había encontrado la manera de protegernos. Guardé los papeles dentro de mi abrigo y me senté en el sillón.
tratando de asimilar lo que acababa de descubrir. El reloj marcaba la medianoche cuando escuché pasos afuera. Me asomé por la ventana y vi a un hombre con traje oscuro bajando de un coche. Su silueta me resultó familiar. Golpeó la puerta con suavidad. «¿Señora Aguirre?», dijo una voz grave. «Soy el licenciado Ramiro Estrada. Su esposo me pidió que viniera a verla cuando llegara el momento. Lo invité a pasar». Su rostro reflejaba respeto, pero también preocupación. Recibí la llamada de la policía. Supe lo que pasó. Y créame, señora, su esposo lo previó todo. Me mostró un maletín y sacó un dispositivo USB. Aquí está la grabación del día que Arturo vino a mi oficina. Me pidió que la guardara hasta que alguien intentara apropiarse de sus bienes. Lo conectamos al computador. Y allí estaba él, Arturo, con su voz firme, su mirada tranquila. Si algún día Rebeca escucha esto, quiero que sepa que la amo. Y que confío en que sabrá ver más allá de las apariencias. He descubierto que Claudia está falsificando mi firma en documentos del negocio. Si algo me ocurre, busquen a Ramiro. Él tiene las pruebas. Y Rebeca, cuida a nuestra nieta. Ella es la única inocente. Mi corazón se quebró. Lloré, pero esta vez no de dolor, sino de gratitud. La voz de Arturo era mi confirmación de que no estaba loca, de que todo lo que había sentido, sospechado y sufrido tenía sentido. Ramiro me explicó que había iniciado un proceso legal antes de la muerte de Arturo, pero que fue detenido misteriosamente cuando él falleció. Ahora, con las grabaciones y el testamento final, todo podía retomarse. Podemos limpiar su nombre y proteger el futuro de Alma, dijo con serenidad. Yo asentí, secándome las lágrimas. Eso haré, no por venganza, por justicia. Cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Pero ya no era el silencio del miedo. Era uno nuevo, distinto, el de la verdad que empieza a respirar. Me levanté, caminé hasta la cocina y preparé té. Mientras el agua hervía, recordé cada detalle de esa cena, cada palabra de Claudia, cada mirada de Julián. Todo había sido una farsa cuidadosamente construida, pero la verdad había irrumpido sin invitación, como la policía aquella noche. Alma se despertó sobresaltada y vino a buscarme. «Abuela, tuve una pesadilla», dijo. «Ya pasó, mi amor», le respondí, abrazándola. «Soñé que estábamos comiendo todos juntos, pero el plato se rompía. A veces los platos tienen que romperse», le dije, «para que podamos limpiar la mesa y empezar de nuevo». La senté a mi lado, la cubrí con una manta y le susurré. «Tu abuelo te dejó un regalo». Ella abrió los ojos sorprendida. «¿Un regalo?» «Sí, un futuro limpio de mentiras». La niña sonrió, y en esa sonrisa sentí que el círculo comenzaba a cerrarse. Esa madrugada no dormí. Escribí una carta para mi hijo, sabiendo que, aunque no la leyera pronto, algún día lo haría. «Julián, te amé más allá de tus errores. Nunca quise que pagaras por tus pecados, sino que entendieras el daño que causaste. Si algún día decides mirar atrás, recuerda que todavía tienes un hogar, no para justificarte, sino para sanar, porque el amor de una madre, aunque herido, no muere, solo se transforma». La dejé sobre la mesa, junto al sobre de Arturo. La vida había cerrado su ciclo con otro papel, otra verdad, otra herida, y mientras el amanecer teñía el cielo de un gris rosado, supe que el último acto todavía estaba por llegar, porque la justicia se había abierto paso, sí, pero la paz, esa paz que tanto buscaba, aún estaba por alcanzarme. Han pasado 3 meses desde aquella noche, 3 meses desde que la policía se llevó a mi hijo y a su esposa, desde que mi casa quedó vacía y silenciosa. El tiempo, ese juez implacable, ha ido borrando el eco de los gritos, pero no el recuerdo de lo que aprendí. Ahora los días transcurren lentos. El amanecer entra por la ventana y se posa sobre el mantel de flores, el mismo que usé aquella cena. Ya no tiene manchas de vino, pero cada vez que apoyo las manos sobre él, siento que la tela guarda el peso de las verdades que se derramaron aquella noche. A veces me pregunto si todo esto era inevitable, si el destino tenía que romperme así para mostrarme quién era realmente mi familia, porque hay heridas que solo se abren cuando uno ama demasiado, y traiciones que solo duelen porque el amor las hizo posibles. Alma vive conmigo. La casa volvió a llenarse de risas,
de dibujos en las paredes y canciones desafinadas. Ella no pregunta mucho, pero sus ojos lo saben todo. Tiene la misma mirada compasiva que tenía Arturo cuando me decía que la verdad siempre termina saliendo, aunque se esconda bajo el mantel. Por las tardes caminamos juntas al parque. Ella corre, juega con los pájaros y a veces se detiene para mirarme. «Abuela», me dice con voz dulce, «¿tú perdonaste a mi mamá y a mi papá?» Siempre tardo en responder. «Estoy aprendiendo», le contesto. A veces el perdón no llega de golpe, llega como la lluvia, poquito a poco. Ella asiente, como si entendiera más de lo que debería a su edad. Y yo sonrío, porque sé que, aunque el pasado no se borre, el amor puede florecer en medio de las ruinas. Un día recibí una carta del centro penitenciario. Era de Julián. Dudé en abrirla. Durante horas la tuve entre mis manos, sintiendo el peso de todo lo que significaba. Cuando por fin me atreví, su letra torpe me atravesó el alma. «Mamá, no sé cómo empezar. Todo lo que diga sonará vacío después del daño que te hice. Pero quiero que sepas que estoy pagando cada segundo lo que hicimos. Claudia no soportó la culpa. Intentó quitarse la vida. Yo la perdoné, pero no puedo perdonarme a mí. Te vi esa noche, tan firme, tan tranquila, y entendí que no se puede engañar a quien ya aprendió a sobrevivir. Si algún día decides verme, no será para justificarme, sino para agradecerte, porque fuiste tú quien me enseñó que el amor también sabe decir basta. Con amor y vergüenza, Julián. Lloré, no de rabia ni de tristeza, sino de una ternura rota, porque detrás de esas palabras había algo que nunca dejó de existir. Mi hijo, el mismo que una vez me regaló flores hechas con papel y me prometió cuidar de mí. Fui a verlo una semana después. El sonido del candado, el olor metálico del pasillo y el eco de los pasos me hicieron sentir en otra vida. Cuando apareció al otro lado del cristal, no vi a un criminal. Vi a un hombre cansado, con los ojos hundidos, pero vivos. Tomé el teléfono del cubículo y hablé primero. «Hola, hijo». Él bajó la mirada. «Mamá, no sé si merezco que estés aquí». «Quizás no», le dije suavemente, «pero aquí estoy igual». Nos miramos en silencio. El tiempo no pasaba. Solo existía ese instante suspendido entre el pasado y la posibilidad del perdón. «¿Sabes qué me dolió más, Julián?», pregunté. «No que quisieras mi dinero, ni mis cosas. Me dolió que creyeras que no te quedaba otra salida más que hacerme daño». Él empezó a llorar, sin poder responder. Y en ese llanto entendí que su arrepentimiento era real, aunque llegara tarde. «Te perdono», le dije finalmente, «no por ti, sino por mí, porque no quiero seguir siendo la mujer que carga con el odio de otros». Cuando salí de la prisión, el aire me pareció distinto, más liviano. El cielo estaba nublado, pero dentro de mí algo brillaba. El perdón no había borrado el dolor, pero le había quitado el poder de seguir gobernando mi vida. Esa noche regresé a casa y encendí una vela frente a la foto de Arturo. «Lo logré», le susurré. «No gané, ni perdí, solo sobreviví. Y eso ya es suficiente». Alma dormía en su habitación. Me acerqué a la ventana y vi el reflejo de ambas en el cristal, una niña y una mujer que habían cruzado juntas el fuego, y supe que Arturo, donde quiera que estuviera, sonreía en silencio. Hoy la casa huele a pan recién hecho, el mismo pan que solía preparar para Julián cuando era niño. Y aunque las ausencias pesan, el amor también se reinventa. He aprendido que el verdadero poder no está en la venganza, sino en la calma que llega después de decir la verdad. Mientras escribo esto, miro la foto familiar que aún conservo. No la quité de la pared. No quiero borrar la historia, quiero recordarla, para no repetirla. Y si algo deseo que quien escuche mi historia entienda, es esto: que el perdón no significa aceptar lo imperdonable, sino liberar el corazón para volver a respirar. Antes de cerrar este capítulo de mi vida, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta aquí. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a seguir contando historias reales, historias que nos enseñan que siempre hay salida, aunque parezca que el mundo se derrumba. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué harías tú si la traición viniera de tu propia sangre? Soy Rebeca Aguirre, y esta fue mi historia. Una historia de dolor, sí, pero también de fe, justicia y perdón. Porque al final,
Incluso los corazones rotos pueden volver a latir.